Muy bien, el día de hoy vamos a ver tiro horizontal. Este es un tema especial de lo que es el tiro parabólico. Supón que tienes una pelota que la avientas en un sentido horizontal con respecto al suelo, paralelo al suelo, y una pelota que avientas de esa manera va a tener un comportamiento tal como el que se muestra en la figura. Conforme la pelota va avanzando o va siguiendo su trayectoria, por una parte va avanzando o se va desplazando en el sentido de X hacia lo largo de el terreno, pero por otra parte va cayendo. Esto nos permite ver que la pelota tiene dos componentes de velocidad, un componente que se mueve en X y un componente que se mueve en Y. El comportamiento de X, de la velocidad en X, es algo especial porque nunca cambia. La velocidad en X es la misma que cuando sale en el tiro horizontal, y conforme va cayendo la pelota, la velocidad en X sigue siendo la misma, no así la velocidad en Y, que la velocidad en Y, cuando la pelota recién sale en sentido horizontal, la velocidad en Y es 0. Si lo comparamos con este dibujo que tenemos de este lado, sería como si nosotros soltáramos una pelota del reposo, ¿sí? Que tuvieras una pelota en tu mano y en un momento dado la sueltas, ¿sí? Entonces, si la sueltas, la pelota empieza a caer y su velocidad va a depender de la gravedad, ¿sí? Entonces la pelota va cayendo, ¿sí? Y al mismo tiempo que puede caer de esta manera, es como si se va desplazando la pelota hacia abajo, ¿sí? Los tiempos que suceden para que la pelota termine de caer, ya sea que la dejes caer sin ningún movimiento horizontal, solamente la dejas caer, él va a tener el mismo comportamiento que si la tiras de manera horizontal. Entonces, en cada punto del tiempo, en cada tiempo tú vas a tener una velocidad en X y vas a tener una velocidad en Y. Va a ser diferente a la otra velocidad en Y. Esta velocidad de Y va a ser mayor, va a ir aumentando conforme vas cayendo, en tanto que la velocidad en X va a ser constante, va a ser la misma que la que tuviste al inicio, ¿sí? Entonces, por un lado, la velocidad en Y va aumentando hasta que toca el suelo. Obviamente puede ir aumentando, mientras no toque con algo puede seguir aumentando, pero bueno, en el momento que toca el suelo, bueno, ahí pararía la pelota, pero mientras aumenta y aumenta y aumenta conforme va cayendo, y va aumentando en proporción a la gravedad, ¿sí? Y en cambio el comportamiento de la velocidad en X se va manteniendo constante a lo largo del tiempo, ¿sí? Ok, entonces en este tipo de movimiento tenemos algunas variables que sería la velocidad en X, la velocidad en Y, la altura a la que se dispara, el tiempo que tarda en llegar al suelo o en estar en algún punto de la trayectoria, y por supuesto la gravedad, que en la Tierra la gravedad es de 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces este es el comportamiento. Si te das cuenta, en el sentido de X, bueno, se va desplazando a una velocidad constante, y en el sentido de Y va cayendo y su velocidad va aumentando conforme se da la aceleración de la gravedad, ¿sí? El comportamiento de la caída de la pelota en esa trayectoria es igual a la caída de soltar una pelota de manera vertical, desde una velocidad 0, que es cuando la tienes detenida, la sueltas, hasta la velocidad que alcanza antes de topar el suelo, justo antes de topar el suelo.
Entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? El ejemplo es: una pelota es proyectada desde un edificio de 25 metros de altura y se lanza con una velocidad horizontal inicial de 8.25 metros por segundo, y te preguntan cuánto tarda en chocar contra el suelo y a qué distancia X del edificio choca contra el suelo la pelota. Entonces, como vemos, tenemos las variables que pueden ser la velocidad en X, la velocidad en Y, la altura, el desplazamiento en X, el tiempo y la gravedad. De esos valores, los que nos dicen aquí es, por un lado, es 25 metros de altura, o sea, nos están dando la altura del edificio, que es la altura a la cual sale disparada de manera horizontal la pelota, y nos están dando la velocidad horizontal inicial, o sea, esta velocidad inicial, la cual va a ser igual a la velocidad en X, que va a ser igual a la velocidad que va a tener la pelota en esa dirección de X todo el tiempo, ¿sí? Y nos están pidiendo cuánto tarda en chocar contra el suelo y a qué distancia del edificio choca contra el suelo la pelota. Ok, entonces tenemos velocidad en X, tenemos la altura y tenemos la gravedad. ¿Sí? Bueno, esto ya lo vimos. Y tenemos estas ecuaciones que pudiéramos emplear. La altura está dada por un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, la velocidad en Y es la gravedad por el tiempo, el desplazamiento en X es la velocidad inicial en X o la velocidad en X, porque te digo que es la misma, y por el tiempo, y H y Y es la altura, ¿sí? Entonces, en este caso nos piden cuánto tarda en chocar el suelo, nos piden hallar el tiempo que tarda en chocar el suelo. Tenemos dos opciones. Vamos a ver las fórmulas, ¿no? En todas las fórmulas, si te das cuenta, en estas tres fórmulas tenemos el tiempo, podemos calcularlo de cualquiera de ellas. Pero, por ejemplo, la velocidad en Y, en el punto en que choca no la conocemos. Conocemos la gravedad y no conocemos el tiempo. Esta no la podemos ocupar de momento porque tenemos dos incógnitas y solo un valor que sí conocemos. De no tenemos el desplazamiento en X, tampoco tenemos T, el tiempo que tarda en llegar hasta ese punto, por lo tanto esta no la podemos ocupar de momento. De esta conocemos H, conocemos la gravedad y lo único que nos falta es el tiempo. Entonces vamos a ocupar esta ecuación de H igual a un medio por G a T al cuadrado para encontrar el valor del tiempo, que es esta. H es igual a un medio de G por T al cuadrado. Obviamente así no la podemos ocupar, necesitamos despejarla, y para despejarla acuérdate que vamos eliminando los factores. El 2 que está dividiendo pasa multiplicando, la gravedad pasa dividiendo y nos quedaría de esta manera: el tiempo al cuadrado es igual a 2 por H entre G. ¿Sí? Obviamente aquí la T todavía no está despejada. Para despejarla le sacamos raíz a ambos lados de la ecuación y nos quedaría una expresión como esta: el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 por H entre G, donde H ya sabemos que vale 25 y la gravedad vale 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces esto nos quedaría de esta manera. Lo que tenemos que hacer es multiplicar 2 por 25 y a lo que te da lo divides entre 9.8. Eso nos da 5.1, pero hay que sacarle la raíz cuadrada y nos da 2.2587. En su momento lo debemos de redondear a 2 dígitos para poder hacer un número más manejable, porque pues nos dan demasiados dígitos, así que vamos a redondearlo a 2.26. Metros, entre metros se eliminan, segundo al cuadrado está abajo, pasa arriba,
y al sacar la raíz nada más se pierde el cuadrado y te queda el segundo. Bueno, ya encontramos el tiempo. Ahora la otra cosa que nos piden es la distancia. Ya ocupamos esta fórmula, ahora vamos a ocupar esta otra fórmula, la que dice x igual a velocidad inicial por tiempo. X es igual a la velocidad en x, que es igual a la velocidad inicial, por el tiempo. La velocidad en x es 8.25 metros por segundo y el tiempo es el que acabamos de calcular, que son 2.26. Entonces simplemente multiplicamos el tiempo, bueno, 2.26 por 8.25 y me da 18.64. 18.645, 18.66. ¿Sí? Metro se queda segundo con segundo, un segundo arriba, un segundo abajo, se elimina y te queda 18.66 metros. Ese es el desplazamiento de la pelota con respecto a x. ¿Sí? Entonces tú vas a tener un desplazamiento en x, tienes una altura en y y tienes velocidades en x y en y. Pudiéramos también calcular la velocidad en y, pero bueno, en este momento no nos los está pidiendo. ¿Sí? Ahora, este es muy similar al que acabamos de resolver, entonces yo sugeriría que le pongas pausa al video y lo intentes resolver. Te debe de dar exactamente de la misma manera, el procedimiento es muy similar. Tendrías que calcular, ver qué valores te están dando, qué datos te están dando. En este caso te dicen que el avión vuela a 15 metros por segundo y a los 100 metros de altura deja caer un saco de harina. ¿Sí? El saco de harina tiene este movimiento hasta que cae y te están pidiendo nuevamente la distancia en x y te está pidiendo pues nada más la distancia en x. ¿Sí? Recuerda, para poder calcular la distancia en x, antes necesitas calcular el tiempo, aunque no te lo están pidiendo de manera explícita. Para poder calcular el desplazamiento en x lo tendrías que calcular primero. ¿Ok? Y este es el otro ejemplo o el otro ejercicio que pone. Dice, se lanza un dardo con una velocidad horizontal inicial de 20 metros por segundo y tarda 4.1 segundos en llegar al suelo. Determina la altura desde la que fue lanzado y determina qué distancia recorrió horizontalmente. Los valores o las fórmulas son las mismas. Tienes que velocidad inicial es igual a en x es igual a la velocidad en x, es constante. La altura es la y, es la altura de donde se fue lanzado, y las ecuaciones que tenemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en cualquier problema es ver qué datos tenemos y qué datos nos faltan, qué datos nos están pidiendo. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos la velocidad inicial, o sea, la velocidad en x, y nos dan que tarda 4.1 segundos desde que se lanza el dardo hasta que choca el suelo. Desde que se lanza hasta que choca el suelo tarda 4.1 segundos en llegar hasta el suelo. Y te piden el desplazamiento en x. ¿Cuánto es el desplazamiento en x que recorrió? Entonces necesitamos definir qué fórmula vamos a ocupar. Bueno, primero te pide, la altura a la que fue lanzado el dardo. Te piden esta altura, desde acá hasta acá. Y la fórmula es esta, h es igual a 1 medio de g por t al cuadrado. ¿La podemos ocupar? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos la gravedad y tenemos el tiempo. Entonces la fórmula que vamos a ocupar es 1 medio de g por t al cuadrado. ¿Sí? Simplemente sustituimos valores. Sería 1 medio por 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que es el dato de la gravedad, por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno,
Ahí lo que tenemos que hacer es multiplicar 9.8. Bueno, primero vamos a empezar por 4.1, lo vas a elevar al cuadrado, me da 16.81. Eso lo multiplicas por 9.8 y lo divides entre 2 y nos debe de dar 82.37. si es 36.9, pero recuérdate que para redondear la siguiente cifra después del segundo número, si es mayor de 5, se convierte en el número mayor inmediato, que en este caso es el 7 metros, porque segundo cuadrado con segundo cuadrado abajo y segundo cuadrado arriba se eliminan y solamente te queda metro. Y lo otro que te piden es la distancia que recorre horizontalmente. Entonces la otra fórmula que podemos ocupar es esta, que es la velocidad en X por el tiempo. El desplazamiento en X es la velocidad en X por el tiempo, ¿sí? La fórmula es esa. Y los valores son: la velocidad en X es 20 metros por segundo y el tiempo son 4.1 segundos. Sí, eso es una multiplicación simple, 20 por 4.1 y me da 82. Segundo con segundo se elimina y nada más nos queda metro. ¿Sale? Bueno, vamos a ver el otro ejemplo, que creo que es el último. Dice, una pelota rueda con una velocidad de 2 metros por segundo sobre una mesa de 1.2 metros de altura y cae al piso. Calcular la distancia X y la velocidad vertical Y de ella en el instante previo al choque con el piso. O sea, te dicen que una pelota sale a una velocidad de 2 metros por segundo, va cayendo y te están pidiendo cuál es la distancia en X con respecto a la salida de la pelota hasta donde pega en el suelo, y te están pidiendo qué velocidad vertical lleva en ese instante en que pega el suelo, ojo, en el instante previo a que choque el suelo, que prácticamente es cuando choca el suelo, ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿qué datos tenemos? Tenemos la velocidad en X, tenemos la altura y tenemos la gravedad. Nos falta la velocidad en Y en este tiempo, en el tiempo en que choca. Nos falta el tiempo y nos falta el desplazamiento, ¿sí? En X. Inténtalo hacer, puedes ponerle pausa, inténtalo hacer, y si no puedes hacerlo, bueno, ahorita te muestro cómo es, pero deberías de intentarlo, ¿sale? Ok. Bueno, ¿qué fórmula vamos a ocupar? Tenemos 3 fórmulas para ocupar y nos están pidiendo calcular la distancia en X. Para calcular la distancia en X, obviamente tenemos que usar esta fórmula. X es igual a velocidad inicial por el tiempo, pero el tiempo no lo tenemos. Entonces primero tenemos que calcular el tiempo antes de poder calcular el desplazamiento en X. También nos están pidiendo de la velocidad en Y, pero igual necesitamos el tiempo para calcular la velocidad en Y. Sí tenemos la gravedad, pero no tenemos el tiempo. Entonces nuevamente nada más nos queda esta fórmula, la de h igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Tenemos la gravedad, tenemos la altura y nos falta el tiempo. Entonces con esto obtenemos el tiempo, y una vez obtenido el tiempo podemos aplicar estas dos fórmulas que siguen, y con eso encontraríamos la velocidad en Y y la velocidad y el desplazamiento en X. Entonces nuevamente la fórmula es h igual a 1/2 de g por t al cuadrado. Despejamos, t cuadrado es igual a 2h entre g, y eso nos quedaría la raíz cuadrada, t igual a la raíz cuadrada de 2h entre g, que es igual a la raíz cuadrada de 2 por 2 metros entre 9.8.
¿sí? Nuevamente sería 2 por 2 entre 9.8, y a eso le tienes que sacar raíz cuadrada y te da 0.63887. Como vamos a manejar dos cifras significativas y el 8 es mayor que 5, este se va a convertir en 0.64. Entonces el resultado sería 0.64. Metro con metro se elimina y el segundo al cuadrado, al estar abajo en una división, sube, y al cuadrado con la raíz se elimina y nomás te queda segundo. Ya tenemos el tiempo y ahora sí podemos ocupar cualquiera de las dos fórmulas para encontrar por un lado el desplazamiento, por otro lado la velocidad en y. Vamos a encontrar primero el desplazamiento, ¿te parece? Entonces ocupamos la fórmula, que es el desplazamiento es igual a la velocidad en x por el tiempo, o sea, la velocidad en x, que es 2 metros por segundo, por el tiempo, que son puros 0.64 segundos. 0.64 por 2 me da 1.28, y entonces eso es lo que me daría el desplazamiento: 1.28 metros desde el pie de la mesa hasta que toca el suelo. Segundo con segundo se elimina y nada más nos queda metro. Y ahora, para encontrar la velocidad en y, lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula, que es velocidad en y es igual a la gravedad por el tiempo, o sea, 9.8 metros por segundo cuadrado por 0.64 segundos, y eso nos da 9.8 por 0.64 es igual a 6.272. El 2 es menor de 5, se queda entonces nada más en 6.27. Segundo con el cuadrado se elimina y nos queda nada más metros por segundo. Ok, bueno, te puse además algunos ejemplos que pudieras realizar. Este está en el libro de Tippens, ahí está resuelto. En un momento dado que tengas alguna duda, revísalo y ahí lo vas a poder ver si vas bien o vas mal, ¿sale? Y aparte, pues hay otros ejercicios que sería conveniente que los hicieras para ver si realmente le estás entendiendo o no. En algunos casos trae la respuesta, pero bueno, ya sabes, cualquier duda me puedes consultar. Gracias.